Continuamos. Bueno, continuamos, muchachos. Vamos a continuar. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes tipos de socavación, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de una socavación, en este caso a largo plazo, que les había dicho que son las pequeñas crecidas que tiene el río. En general, las crecidas se dan cada 2.2 años y eso es lo que va produciendo un lavado, prácticamente una pequeña pérdida de cauce del río. Sí, entonces aquí estamos en este caso a largo plazo. La socavación general es este valor, ¿no es cierto? Este valor que usted está viendo acá, ¿sí? Y es un poco más profunda. Sí, es un poco más profunda, la socavación general, y esta sí ya se calcula a través de qué, a través de los métodos que vamos a aprender. ¿Sí? Ya. Entonces la socavación general, la que nosotros vamos a aprender, que es en este caso la HS. ¿Sí? Ya. Acá tenemos, en este caso, aquí hablamos de la socavación en la pila. Exactamente, socavación en la pila, que implica que cuando el agua choca contra la pila, se produce una especie de aquí de turbulencia. Y esa turbulencia hace que el agua comience a socavar y trate de fallar la pila, ¿no es cierto? Es la socavación. Entonces, es más, un poco, llamaríamos una socavación localizada. ¿En dónde? En la pila del puente. ¿Sí? Y la socavación, en este caso, que dice aquí original, pues la socavación, pues, normalmente es casi similar a largo plazo, ¿sí? Esta parte de acá. Aquí estamos hablando, en este caso, socavación, digamos, en este caso, los estribos o locales, ¿sí? Estribo derecho y también de la parte izquierda. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver y vamos a estudiar todo ese tipo de socavaciones. Específicamente trabajaremos sobre cuál. Sobre, en este caso, lo que es la socavación general, ¿sí? Lo que es la socavación general. Calculamos la socavación en pilas, en este caso, ¿sí? Lo que nos interesa. Eso vamos a ver específicamente. Continuamos. Aquí tenemos algunos esquemas de estos tipos de socavación que habíamos visto acá, y un esquema más particularizado, ¿sí? La socavación siempre trabajamos en función de lo que son pilas, ¿no? Son pilas, en este caso, lo que es puentes, perdón, lo que es puentes. Aquí un poco hablamos, aquí está el nivel de máxima crecida, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí un poco para sintetizar lo que habíamos aprendido, pues esta sería lo que llamamos en este caso HG. ¿Qué es el HG? El HG es altura del gálibo. Sí, el HG. Se llama altura de gálibo de puente, ¿no? Entonces aquí está la máxima crecida y el puente está arriba. Entonces siempre hay que darle una altura de seguridad. Por lo general, después debemos aprender, pero por lo general se da un valor de 1,50 a 2 metros de altura, después de la crecida máxima que se produzca. Y este se llama este caso el puente. Entonces, en este caso, está ubicado acá, la luz del puente. Entonces, crecida que venga pasa por debajo. ¿Sí? Y en cuanto a socavación, que vamos a aprender en este caso. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ya, aquí dijimos, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos en este caso del cauce natural. Este es el cauce natural, ¿sí? Donde no existe estructura, ¿sí? No existe estructura. A pesar de eso, pues hay una socavación. Si ustedes pueden ver aquí, puede haber esta altura de socavación, esta altura de socavación. Dependiendo de qué, de las crecientes que aparecen en el cauce y a la recurrencia que pertenece a cada una de estas crecientes o de estos caudales máximos. Acá, en cambio, ya es una estructura, en este caso, con puente. Es natural con puente. Tomamos casi el mismo cauce y vamos a ver con puente. Entonces, miren cuál es el comportamiento ya, en este caso, del cauce cuando ya se encuentra implantada una estructura aquí. ¿Sí? Entonces, podemos observar exactamente esto, ¿no? Como una acumulación, en este caso, ¿de qué? De sedimento entre las dos pilas y, en este caso, una socavación en la pila del puente. ¿Sí ven? Aquí está la cimentación y comienza a socavar. Ese es el grado de turbulencia que se da acá, ¿sí? Y en ese caso, el momento de una creciente. O sea, ese sería con un río normal que está, aquí os diría, yo llamaría con caudales medios, ¿no es cierto? Pero acá ya cuando viene una creciente, mira lo que pasa. Esa es la socavación, que puede en este caso, ¿qué pasa? Socavar
y llegar hacia qué? Hacia la base del cimiento y consecuentemente la falla del puente. Entonces, esto tenemos que saber y calcular para que, para definir exactamente cuál sería la altura a la que debemos implantar la pila de un puente. Entonces, esto es más que un esquema para saber exactamente cuál es el proceso dinámico en caso de colocar una estructura en un cauce de un río. ¿Sí? Bien. Ya. Componentes de socavación. Aquí he sacado algunos componentes, ¿cierto? Vamos a ver. Hay lo que es de erosión no recuperable. Esa sería una erosión no recuperable. $10, me estás devuelto. Ya. Entonces, miren ustedes, hay la socavación no recuperable. Análisis de la socavación no recuperable, por supuesto, hay que analizar esta. ¿Sí? Socavación por aumento de caudal, socavación por contracción del cauce, porque hay cauces que se contraen, es decir, ¿qué quiere decir esto? Viene un cauce, en este caso, viene un cauce ancho, de pronto, debido a la topografía, a la morfología, viene a ser más estrecho. ¿Sí? Entonces, aquí va a darse una socavación. Socavación en este caso, si es que aquí, si le hago un corte, voy a tener de pronto así. Entonces, esto, al haber el caudal mayor y trata de transitar acá el caudal, entonces puede ser que se produzca una socavación por acá abajo, más profunda, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una socavación. Entonces, aquí sería este caso por contracción del cauce. Socavación local en los estribos, que habíamos visto en este caso en los estribos si aquí está el puente, los estribos estamos aquí, ¿sí? En los estribos del puente, ¿sí? O también si está el estribo aquí. Socavación local en pilas, que sería muy localizado, especialmente aquí, lo que se da al grado de turbulencia que se va dando, ¿sí? Turbulencia, pues comienza a socavar. Inestabilidad geomorfológica de la corriente, por supuesto, entonces puede ser que aquí hablamos un poco de lo que es la parte de lo que es la geomorfología del cauce inicialmente que habíamos visto, que es posibilidad de que el cauce estaba aquí, de pronto el cauce viene por acá, o de pronto el cauce viene por acá. Y nosotros lo que hicimos del estudio, hicimos de aquí a acá. Consecuentemente, cuando el cauce vaya por acá, ¿qué pasará? El puente va a quedar en la mitad del río y esto va a estar el río acá. Entonces, esta estructura ¿qué pasó? Quedó prácticamente inservible, ¿no es cierto? En la mitad del cauce. Bueno, no, yo tengo una fotografía de unos dos cauces, por ejemplo, yo tengo una situación que una vez tuve chance de hacer un estudio en Pedro Carbo y exactamente, Pedro Carbo es la costa, por si acaso, Guayaquil. Ahí el río Pedro Carbo, exactamente tenían hecho el puente y el río vino por acá y esto quedó inservible prácticamente. Entonces ahí se ve un puente que está en la mitad del río y el río está pasándose por acá. También alguna vez se sabe de entonces. Entonces, para esto, imagínense, antes incluso de hacer estos estudios, ¿qué pasará? Debemos trabajar en lo que es la parte geomorfológica del río, lo que vimos inicialmente, ¿sí? Es caso la divagación del cauce, calculamos la sinuosidad y toda esa cosa. Entonces, todos los estudios tenemos que hacer antes de hacer este caso, esta cosa. Cuando ya sabemos que el río transita desde aquí hasta acá, entonces podemos ir así, yo la pila del puente es acá. Alguno me dirá, estás loco, mira, el río está aquí y tú quieres poner acá. No, señor, el río alguna vez estuvo por acá, consecuentemente mi pila del puente tiene que estar colocada acá, consecuentemente la luz es ya acá. Es esta, no es esta luz de aquí. Y muchos dirán, es desperdicio de dinero. No es desperdicio de dinero, a futuro es una ganancia, es un ahorro. Inicialmente puede ser que gaste un poco de dinero más, pero estoy por el lado de la seguridad. ¿Basado en qué? Basado en estudios geomorfológicos de los cauces. ¿Sí? Bien. Y luego caudal para el cálculo de socavación, especialmente lo que se llama el caudal máximo de crecida para un periodo de retorno dado, que vamos a ver después, para saber cómo calcular. ¿Sí? Ya. Luego el factor tiempo. Claro, ¿cuál es el factor tiempo que sigue el periodo de? En este caso se refiere al periodo de recurrencia. A ese se refiere el factor tiempo. Entonces, miren ustedes, todo eso tenemos que aprender, todo eso tenemos que ver. Socavación es recuperable, es decir, que ya lo que ya se fue, se llevó el río, es decir, ya perdí, pues no es cierto, lo mismo que cuando dos enamorados se enojan y se van para siempre, ¿no es cierto? Ya no regresan más, ¿no es cierto? Eso es no recuperable. ¿Sí? Análisis de socavación, igual en este caso, socavación recuperable y análisis de esta. Analizamos esta parte aquí. ¿Sí? Socavación por aumento de caudal. Hablamos de este caso, caudales máximos que se dan. Por corrección de cauce, ya hemos explicado.
Socavación de estribos de puentes, que es en el caso en el puente. Local en pilas, ¿no es cierto? Aquí más estribos son estos de acá, por si acaso, ¿no? Estribos son estribos de puentes, se llama esto. Pilas de puentes se llaman aquellas pilas, aquellas columnas que están en la mitad del cauce. Ustedes han visto algunos ríos, en algunos ríos los estribos, o en este caso las pilas, se encuentran en la mitad del cauce. Incluso aquí ya vamos a ver que algunas veces se hace obras de protección de este estribo, ¿no? Perdón, de esta pila. Se hace obras de protección ¿para qué? Para proteger a la pila, digamos, a esta pila de acá. Ya, inestabilidad geomorfológica quiere decir que el río está por acá y también está por acá, lo que sea. Y al final, pues ya nos centramos para el cálculo en el máximo y el periodo de retorno. ¿Sí? Entonces, eso te quede bien clarito cuando nosotros hacemos nuestros estudios de socavación en cauces, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguna pregunta aquí? Tal vez algún comentario, alguna inquietud, me lo dicen nomás. Vamos a ver. Entonces, aquí hemos visto cómo es la socavación, así un poco vamos a ver lo que son estas componentes de socavación a largo plazo, ¿no es cierto? Aquí un poco de teoría que les he puesto, que igual no vamos a ver todo, pero sí aquí se ha sombreado alguna cosa, ¿no es cierto? Dice, la degradación del lecho presenta a lo largo del tiempo debido a causas externas, ¿sí? Entonces aquí el lecho pues, puede estar en proceso de degradación afectando a la estabilidad del puente en proceso de agradación. Sí, aquí hay degradación, pérdida, agradación, es ganancia de sedimentos, ¿sí? Beneficio para la estabilidad, digan lo que sería beneficio para la estabilidad del puente. Es decir, se acumulan sedimentos y se pues una especie de compactación y es un proceso, digamos, de ganancia en este caso, en altura de sedimentos que puede acumularse a lo largo de la estructura. Entonces, como quien dice, como una capa protectora de la estructura. Entonces, puede darse también este caso y puede darse caso. Esto habíamos visto un poco aquí. Vean aquí. Aquí sería, no aquí. ¿Sí? Entonces, aquí esto se presenta montículos, ¿qué pasa? Es como que están protegiendo aquí, están protegiendo a la estructura. ¿Sí? Producen los ceros. Y acá, en cambio, es una pérdida acá, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando de esto. Bien. Bueno, el fenómeno opuesto es la agradación de la degradación, por supuesto, ¿no? La cual se refiere a la cimentación de materiales erodados, cauce o de la cuenca en sectores de aguas de arriba del cauce. Es lo que está diciendo. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, pues podemos ver lo que acabamos de hablar acá, es decir, en este caso, de lo que hablamos, en este caso, de la inestabilidad geomorfológica, de aquí estamos hablando de esto, aquí estamos. Vean, miren, señores, esta es una realidad de un comportamiento de un cauce. ¿Sí? Aquí hablamos, por ejemplo, eh, la sinuosidad, entonces, si yo me meto a hacer un puente, pues miren acá, el río, esto si bien siempre digamos, es un meandro, pero al final, pues miren, toda esta área es de divagación del cauce, ¿no? Toda esta parte de acá. ¿Sí? Pues yo tengo que saber exactamente dónde estoy ubicando mi estructura. Y voy a saber que si yo hago un puente aquí acá, estoy seguro que algún rato se vi el río por acá y se fue para pasarme acá, ¿no? Entonces tengo que tener bastante claro las cosas. Aquí estamos hablando también, imagínate, había una estructura, ¿sí? Miren, el cauce, pues está ahí acá, y acá lo mismo. Entonces, de esto estamos viendo cómo nosotros debemos ver la geomorfología del cauce y cuál sería nuestro criterio para la implantación, en este caso, de una estructura en el cauce. No solamente de puentes, puedo hablar de presas, puedo hablar de diques, puedo hablar de bocatomas y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver. Por ejemplo, el sábado vamos a hacer una bocatoma en el río creo que es en el Caoni. No sé si conozcan ustedes, para unas cabañas que están haciendo unos misters que voy a hacerles el estudio yo. Entonces vamos a ver eso, ¿no es cierto? Entonces necesitan hacer un puente y también necesitan una captación del río. Entonces vamos a ver qué tipo de captación le colocamos allá. Vamos el sábado, estoy por ahí. Bueno, entonces esto nos ayuda mucho, por eso conocemos esto, tenemos que conocer todo eso para hacer nuestra estructura. Ya, aquí tenemos otra, ¿no? Si es lo que es cuestión de lo que es la gradación del cauce, sedimentación, un tramo del río, materiales degradados del cauce de la cuenca. Entonces aquí está la gradación, acumulación del material en una cierta parte del puente. Si ven acá, es como que este material se coloca aquí y le defiende, es un proceso de agradación. ¿Sí? Aquí podemos ver, miren, los puentes colocados en un tramo, sabiendo que, miren ustedes, toda esta parte es área de qué? Área que el río va a circundar siempre. Y el puente está fallando aquí, ¿sí ven? Cuando hay una crecida, falla esto. ¿Por qué? Porque el río retoma su cauce
natural que era por acá. Y aquí estaba el puentecito. Acá lo mismo. Ustedes pueden observar, miren lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces puede ser de que la estructura de puente está bien tomada, bien tomada. Entonces todo depende la morfología del cauce para nosotros ubicar el puente. Y por supuesto después de hacer los estudios de lo que son procesos de socavación y erosión, y también tomar en cuenta lo que es la agradación. La agradación nos favorece muchísimo a ser como una obra de protección, ¿sí? Como una obra de protección a lo que son las estructuras en este caso. Ya, ahora vamos a ver lo que es socavación por migración lateral de la corriente. Migración lateral quiere decir que está la corriente aquí y luego migra por acá lateralmente, ¿no es cierto? Eso quiere decir la migración lateral. Dice, la migración del cauce natural, no sé, o principal de la corriente ocurre dentro de las zonas bajas inundables. Claro, zonas inundables son estas zonas bajas inundables que el río va a transitar por acá. Sí, de pronto nosotros cuando está en época, ya vemos aquí, estamos acostumbrados a llamar verano, invierno, y no es así, pero vamos a decir que tomando el lenguaje coloquial, verano. En época de verano, de pronto este río está por acá, entonces yo digo, hago el puente aquí, sin considerar lo que se llama en este caso la migración del río hacia las partes laterales. Entonces, para eso tengo que conocer exactamente la geomorfología, ¿no es cierto? Y que se puede afectar la estabilidad de las pilas, tribos y zonas de aproximación o alterar la excavación total, cambiar el ángulo de ataque de flujo sobre las estructuras. Claro, el ángulo de ataque implica que si el flujo va en este sentido, pasando, puede que venga el flujo por acá y pegue en ese sentido. Entonces es un ángulo de ataque aquí a la estructura, a socavar y a botar la estructura, es lo que está diciendo aquí, ¿sí? En ríos meándricos, que habíamos hablado en este caso de ríos meándricos, ¿no es cierto? ¿Sí? El cauce se mueve tanto lateral como longitudinalmente. Esa cosa es muy importante tomar en cuenta lo que es el caso de esto, ¿sí? Aquí. El cauce se mueve tanto lateralmente como longitudinalmente, es decir, no solamente va para acá, sino también va para acá. ¿Sí? Entonces todo esto se apropia el río, toda esta área se apropia el río. Ahora estaba aquí, entonces todo eso entonces lateralmente se va por acá, gana espacio y luego continúa hacia abajo. Es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Debe ser tenido en cuenta en la construcción de puentes. Vean lo que estamos poniendo aquí. En curvas del río y diseño de sistemas de protección. Porque ustedes van a ver también que se hace sistemas de protección de las pilas del puente. Se puede hacer. Sí, pero en el caso aquí, ¿qué quiere decir? Que primero puede fallar la estructura de protección y luego viene la pila del puente. Pero estoy protegiendo el puente. Pero lo cual para hacer las estructuras de protección también tengo que calcular la socavación para saber a qué profundidad yo coloco la estructura de protección. Por ejemplo, puede ser muros de gaviones que ponen a veces o muros de hormigón que son pantallas que colocan pues enfrente de la pila, ¿cierto? Colocan. O a su vez también pantallas, si ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, ahorita no el Napo, porque ya está ese puente, me parece que está botado el puente antiguo del Napo, ahí era más clarito, por ejemplo, había, a ver, ¿cuántas pilas había ahí en el Napo? Habían 2 pilas exactamente para cruzarse en el Coca. Entonces, en la mitad de las pilas había pantallas de que eran pantallas de metal colocadas por Petroecuador. Esa protegía, en cierta manera, protegía la pila del puente. Pero a pesar de eso, si ustedes pasaban por ese puente, cuando ustedes pasaban, pues en un carro, esa pila se asentaba. ¿Qué implica que como era puente de hierro, ventajosamente, entonces eso como que se asentaba, pasaba y luego subía. Entonces era algo peligroso, ¿no es cierto? Que ya estaba socavada, a pesar de tener esto. Sí, porque había una socavación lateral en este caso, ¿no es cierto? Había en ese caso. Entonces aquí hablamos de ese tipo de fenómenos. Estuviéramos por allá, hiciéramos un viajecito para ver todas las problemáticas, cómo se producen las problemáticas de los puentes, para conocer esa cosa. Sí, bueno. Aquí hablamos un poco de, digamos, en este caso, cuando es importante, dice al menos, considerar cambios potenciales en el cauce a la hora de diseñar nuevos puentes o proyectar medidas de control para puentes existentes. Aquí está un poco la teoría que he sacado de algunos libros, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya está hecho el puente, ya están las pilas, nos tenemos que trabajar en qué, en obras o medidas para controlar, ¿para qué? Para proteger las estructuras existentes, es lo que está diciendo. Pero igual para las estructuras tenemos que trabajar y calcular lo que son los HS, ¿no es cierto? Igual y tenemos que hacer. Porque al final lo que estamos haciendo es también el cálculo para el ámbito, sino que lo que estamos haciendo es que primero tiene que fallar la protección, luego para que vaya el puente. Si falló la protección, yo puedo trabajar en otra protección y seguir protegiendo la pila. Puedo hacer, ¿no?
Es lo que nos está diciendo acá. Bueno, entonces que afecta a la migración lateral digamos, de un cauce y la estabilidad son, ¿cuáles son? Esas son fundamentales. Miren acá. Son la geomorfología de la corriente, que ya habíamos dicho, la localización del ponteado, en este caso es la localización, en este caso de la estructura, características del flujo, o sea, características del flujo quiere decir, la característica del flujo, ustedes saben qué tipo de características tiene, la velocidad, el caudal, en este caso, pues, eh, la pendiente del cauce, todas esas cosas. Sí, características del lecho y material. Esa es otra cosa en cuanto se refiere a que el tipo de material que está constituido el lecho, porque dependiendo si el tipo de material va a ser la socavación general más puntual o más general. General quiere decir que no socava mucho, en el tiempo va socavando poco a poco. En cambio, la puntual sería que si es tipo arenoso, pues prácticamente es un lavado total y se lleva toda la parte, dependiendo la dimensión de la crecida, ¿sí? Entonces aquí dice efecto de la migración lateral de la corriente sobre un puente. Bueno, aquí estamos hablando con el HEC, en este caso, que es un modelo que nosotros conocemos, de pronto ustedes han manejado, ¿sí? Podemos trabajar en la final de esta semana, podemos trabajar en esos modelos. Esperemos que avancemos. Lo que les pido de favor es que ustedes, por favor, que se pongan pilas y esto, luego de clases, pues vayan a estudiar un poquito para tener presente cuando ya hacemos los diseños. Porque esos conceptos tenemos que tener bien claro para hacer los diseños de estas cosas. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de problemática de socavación de causas, ¿sí? Cuando, especialmente la ubicación de las estructuras, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, hablamos de la erosión lateral, hablamos de que el río, este es sedimentos que están en escasa, que se llama el proceso de agradación. Sí, pero el proceso de agradación no implica que esto está ya está consolidado, sino que cuando venga una creciente, tranquilamente todo esto puede otra vez lavar. Entonces, esto simplemente es un proceso de gradación que, si existe una estructura acá, puede tener una defensa perentoria, pero no total, ¿de acuerdo? Sí, acá también hablamos, miren la llanura de inundación, todo es esto y el río está acá. Entonces, no podemos tomar como segura esta zona para construir cualquier cosa, ¿no? Ya, aquí vemos igual la ubicación de un puente, miren cómo estamos, en una curva prácticamente. Viene la curva y luego comienza otra curva. Entonces, miren acá, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede venir el río y puede todo esto socavar y que pasa por acá y el puente va a quedar inservible. Entonces, hablamos de la ubicación del puente, no está la correcta respecto al río y a su geomorfología, ¿sí? Y aquí está, miren el río, ¿sí? Entonces, aquí va por su proceso de estrechamiento. Aquí incluso la estructura ya está botada, ¿sí ven acá? Que es la protección que se ha hecho para el puente. Está botada. Entonces, al tarde o temprano esto va a marchar y va a marchar el camino, ¿no es cierto? Ya. Acá ya marchó. Exactamente, si ustedes pueden ver. El puente está caído, ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo este proceso está ubicado, primero la ubicación del puente. O sea, aquí hay pasos, hay técnicas para definir exactamente el sitio de emplazamiento de los puentes también. O sea, no es cuestión de implantar donde quiera, ¿no? Hay puentes que de pronto se pueden implantar, sí, en una curva, pero dependiendo especialmente de la geomorfología del cauce. Hay puentes que están planteados así, de esa manera. Yo no discuto, ¿no? Incluso el cálculo estructural es más complicado para puentes en curvatura. Que hay puentes en curvatura, hay. Pero ¿por qué está ubicado ahí? ¿Por qué? Porque la geología en el sitio, la geología es estable. Por lo general, un puente se lo ubica en un tramo recto de un río en donde hay una geología estable, ¿sí? Y la geomorfología también estable, el cauce que no tenga divagación del río, ¿sí? Entonces, esas son tres cosas que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a definir la implantación del puente. Entonces, nosotros en campo definimos la implantación del puente y ahí hacemos el estudio. Es lo que dice. Si no, pues miren todas las problemáticas que podemos tener. Ya. Entonces, ya vamos entrando ahorita ya a la socavación general, la que nosotros vamos a ya estudiar. No sé si tienen hasta ahí algún comentario, muchachos. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Nada. Bueno, vamos a continuar. Se ve que todo está entendido. Socavación general, la que nosotros vimos ya un poco el concepto, pero esta es la que nosotros vamos a calcular. El descenso generalizado del fondo del río. Lo que aquí implica es que nosotros cuando trabajamos con esto, pues tenemos este cauce
Lo que queremos general, ¿qué es la general? ¿Se acuerdan ustedes? General es que nosotros vamos a calcular en general todo, cuando hay una crecida, cuánto se baja todo alrededor del cauce, digamos, en todo el lecho del río. Entonces, esto nos interesa saber HS en cada punto. Es la general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ubicar estructuras de aquí, puedo ubicar estructuras en el centro o en los laterales, o más acá, lo que sea, dependiendo de qué, del ancho del río. En función, eso escucharán bien, en función de lo que yo calculo la socavación, en este caso esta HS, yo puedo definir y decir técnicamente, yo coloco o no coloco la piedra del puente aquí. Yo puedo decir no coloco, pero ¿qué pasa? La estructura que hago el puente acá, el cálculo estructural de este debe ser tal que me soporte el tráfico que pasa por aquí y el peso que está dando acá. O sea, en este caso hablamos de una luz más grande, y que estructuralmente este puente funcione y que no se me pandee. Y que en este caso que no se haga lo que dice la flecha, ¿no? No se me pandee o no se me, no falle. Entonces, estas vigas del puente debe ser tal el cálculo estructural que me soporte el paso de toda esta cosa acá. Porque para colocar esto es como una casa. Yo una casa que por lo general normativamente le coloco las columnas cada 3 metros, ¿no es cierto? Pero hay casas que, porque yo digo, quiero tener una sala grande, lo hago cada 6 metros. Pero ustedes ven, si ustedes se fijan en la parte del techo, ustedes ahí tienen una viga vista, que se llama viga vista, y esa viga vista es la que, ¿qué? La que soporta todo el peso de la losa arriba para que no falle, en este caso la losa acá, y que tenga ahí un espacio para poder bailar, tener todas esas cosas, una sala muy grande. Y otras cosas simplemente son cada 3 metros, yo, de acuerdo a eso, me acomodo mis ambientes. Lo mismo son los puentes, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, esto me ayuda, si es que es un río bastante inestable, entonces yo puedo decir, me va a pasar con una sola luz, pero el cálculo estructural será bastante fuerte, que me garantice la estabilidad del cauce, la estabilidad del puente, me garantice la estructura del puente y el costo también, el costos van a ser también mayores costos, porque estoy pasándome con una sola luz tan grande y sin tocar, en este caso, que se apoye en una pila que estamos acá. ¿Pero por qué tomar la decisión? Por las situaciones, características geomorfológicas del río. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver, en este caso también dice acá, dice, lo más común es debido a, bueno, aquí a la contracción del flujo, ¿no? Que ocasiona la remoción lateral de a través de todo, casi, digamos, de todo o casi todo el ancho del cauce. Lo que sí, los métodos de cálculo de socavación general se aplicarán para sección en un puente, se está considerando incluido el efecto de la contracción del flujo y no deben duplicarse los efectos. Esto es más bien para, en este caso, justamente para lo que vamos a calcular la socavación en las pilas de este caso. ¿Sí? Es una contracción del flujo, es como que se contrae el flujo y comienza a aparecer un proceso de la erosión. ¿Sí? Aquí hablamos un poco, el concepto que aquí está un poco subrayado, ¿qué es lo que dice acá? La socavación general difiere de la socavación a largo plazo. Claro, la general, ¿qué será la general? La general más bien es algo, como llamemos en este caso, la que se da con un evento de caudal de una recurrencia dada. Sí, por eso nosotros vamos a trabajar exactamente en esa general, porque vamos a calcular este HS en función de qué? Vamos a calcular en función de el caudal máximo de crecida. ¿Referido a qué? A un periodo de retorno dado. Exactamente, eso vamos a calcular. Entonces, la ecuación general, por eso dice que difiere, la ecuación general difiere de la socavación a largo plazo. Largo plazo es la que normalmente está por la mínima crecida, va lavándose, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es lo que está diciendo. Puesto que ocurrió durante el creciente, aquí está justo, acabo de decir, creciente se considera que carácter transitorio o cíclico. Exactamente. Y nos interesa es esta, la general, en vez de la permanente. ¿De acuerdo? Claro que la permanente ayudará un poco más digamos, yo diría, yo qué sé, es como decir, mira, yo he trabajado durante todo este año, he trabajado esto. Ahora viene una creciente puntual, así trabaja tú, pues entonces coge y socava más. Es lo que quiere decir nada más, como poner un ejemplo así tan sencillo. Bueno, acá ya vamos a ir ya para calcular lo que son la socavación general, sí, ya ven, ustedes van acá unas fórmulas para que no se aburra la teoría. Entonces aquí estamos hablando un poco de las causas de la socavación general. ¿Sí? Eso se ha tomado de algunos libros, por si acaso. Ustedes tienen todo el material en su plataforma. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las causas de la socavación general. Ya, la socavación general se puede producir por varias causas. Primero,
Aumento del caudal durante las avenidas, justamente lo que acabé de decir yo. Exactamente, estoy hablando de aquí de caudales máximos. ¿Sí? Entonces se da la socavación. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver en este caso. Ya, vamos a ver. Luego el incremento de la pendiente del cauce por alteración del canal o cortes de meandros. Aquí hablamos exactamente de meandros. O sea, interviene el hombre. ¿Por qué? Por tratar de que, por tratar de tener un cauce, digamos, un cauce más ancho, lo que sea, o tratar de ganar, a veces, por ejemplo, verán señores, cuando yo causo, bueno, aquí es otro tema, ¿no? Cuando yo hago corrección de ríos, no sé si han escuchado ustedes corrección de ríos. Cuando hago corrección de ríos, implica, por ejemplo, cortar meandros. Sí, no hay meandro y ustedes saben que es esto un meandro, ¿no es cierto? Entonces, la corriente, digo, yo mejor que la corriente viene así, yo mejor hago que viene acá, pues yo mejor le paso acá. Sí, le paso acá y se fue, que de pronto venía el otro meandro así y este meandro viene como que viene así. Entonces, corte esto. ¿Sí? Entonces sucedió de que el río ya esto como que quedó afuera, ¿no es cierto? Entonces, yo al hacer un puente, entonces aquí el río siempre me dijo que también estaba por acá, pues ahora le he mandado por acá. Y yo lo que hago es, si no conozco la geomorfología, entonces me mando un puente, yo que sé, por aquí, sabiendo que ¿qué será? Este es prácticamente es el lecho del río antiguo, ¿no es cierto? Simplemente el río que tomo acá y acá. Entonces no conocí esto, se construye la estructura aquí y va a fallar. Va a fallar porque va a fallar. ¿De acuerdo? Es lo que estamos diciendo aquí. Bien. Remoción de sedimentos del flujo por la obstrucción de una presa o extracción de materiales del cauce foch. Aquí hablamos de las minas especialmente, lo que se da en el oriente. Sí, eso ya hablé hace algún tiempo con ustedes, lo que se llama en este caso cuando yo extraigo demasiado material del cauce del río, lo que estoy alterando, ¿qué estoy alterando? Estoy alterando la dinámica del cauce del río y estoy alterando lo que se llama la que es la línea de equilibrio del río. ¿Se acordarán que el río en un determinado punto llega a un equilibrio o a su madurez que llamamos acá? Inicialmente habíamos hablado de eso. Entonces, cuando yo alturo, digamos, yo hago un disturbio frente a esa madurez, ¿qué estoy alterando? Y alterar, ¿qué implica? Cuando venga una crecida, totalmente el río va a tomar otras direcciones y me va a aumentar su área de divagación en este caso, ¿no es cierto? Y va a destruir todo lo que existe por ahí. Porque yo le alteré en este caso cuando extraje sedimentos que no debía extraer y alteré el cauce, entonces me produce este tipo de problemas, ¿cierto? En este caso una socavación. El D sería transferencia de agua de una cuenca a otra, es decir, cuando yo tengo una cuenca aquí, tengo acá, ¿no es cierto? De pronto, bueno, aquí es una cosa natural, nos bien dicho que existe dos corrientes según y yo pongo puente acá. Entonces, ¿cuál será la excavación que me puede producir? Porque puede ser que esta cuenca tenga caudales bajos, o sea, tenga diferentes regímenes, ¿no es cierto? Un régimen más seco, más lluvioso, o viceversa. Entonces, de pronto, para calcular acá tendré que sumar los caudales, pero tendré que tomar en cuenta los dos comportamientos hidrológicos de las dos cuencas para yo ubicar este puente exactamente, pues la confluencia de dos corrientes. Entonces, también tengo que estudiar esa cosa, ¿no es cierto? Y la otra dice, bueno, esta es más bien de cuencas, unión de cuencas, pero la otra lo que dice es, tengo este río y de pronto pues aquí acá tengo una cuenca, ¿no es cierto? Aquí una cuenca y luego cojo el agua de acá y boto acá este río. Entonces aquí lo que pasa es que aquí voy a tener, estoy haciendo mi puente aquí, yo tengo mi propia cuenca que es esta. Entonces yo tengo caudales, pero sucede de que de esta cuenca me están trasvasando acá y botando a este río. Entonces este caudal que tengo acá tendrá que ser sumado a este caudal para mi diseño. Si no tomo en cuenta esta transferencia, va a tener problemas en cuanto se refiere a lo que es caudales máximos de crecida y la socavación de esto, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Transferencia de agua de una cuenca a otra, la cual altera la capacidad de transporte de sedimentos en ambas corrientes. Exactamente. Está diciendo entonces acá viene ya. ¿Qué más? Viene acá la otra causa de la socavación general sería la disminución de la rugosidad del cauce por obras de regulación del canal. Sí, es decir, eh, ustedes saben, la rugosidad es un papel importantísimo para qué? Para determinar lo que es el caudal y lo que es la velocidad de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, esto también hace que en este caso, pues, disminuir la rugosidad debido a la que, por obras de regulación del canal.
¿Me pueden indicar? A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar en este momento. A ver, póngase en pilas. ¿Quién está aquí? A ver, Brian, ¿me escuchas, Brian? ¿Puedes hablar? Nunca puedo hablar con Mar. A ver, Rosemary, una pregunta. A ver, deme un ejemplo de una obra de regulación. Rosemary, ¿está ahí? Se fue Rosemary. Bueno, Rosemary no está, vamos a anotar. Rosemary, ya, no está. Mario, dame un ejemplo. Aquí estoy. A ver, por favor. Dígame, firmes. Dame un nombre de una obra de regulación. ¿Nombre o ejemplo? Un ejemplo o nombre, da lo mismo. El multipropósito de Chone, que Ese es una obra de regulación. el doble peripa también, ¿no? No, Daure Peripa no es regulación. Daure Peripa es un trasvase para agua potable y para riego. Ya, no sé, no recuerdo el nombre, pero la que hicieron para el río Bulubulu, que siempre se inundaba esa zona. Entonces construyeron una zona, unas como represas para contener el agua en tiempos de lluvia Exactamente, es el proyecto y Bulu agua Bulu. en tiempo de sequía. Ya. A ver, David, dame otro nombre de obra de regulación. David. No está David. David no está. Estoy pensando. Está descansando, David. No me acuerdo de nombres así de proyectos. A ver, Lady, deme un nombre de una obra de regulación en el país. O general, puede ser cualquiera, ¿no? Solo conocía la que nos fuimos a ver. Pero hay a ver otro, pues se ha de leer usted, no lea la prensa corrupta, pero en Facebook hay algunos tipos de obras que ha hecho el gobierno anterior. No, no he leído. Nada que ver. No, no conozco. No conoce. Profe, hay una obra que es en Daule Vinces, creo que es un Es trasvase. las bases. Esa también es una regulación, el Daule Vinces. Yo conozco el Daule Vinces. Esta también es otra obra de regulación. Entonces, debido a estas obras de regulación, justamente disminuye la rugosidad del cauce, digamos. ¿Se dan cuenta? Y eso influencia muchísimo en lo que es la socavación. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿me pueden dar un ejemplo, digamos, o un nombre de un trasvase de una cuenca a otra que ustedes conozcan? ¿Alguien puede dar? Lady, un trasvase. No. ¿En qué? A ver, vamos a dar una pregunta. No, no sé. ¿En qué cuenca vive usted? A ver, Lady, ¿en qué cuenca vive usted? La cuenca del Napo. Ya, cuenca del río Napo. Muy bien. Ya. Ahora usted mismo, ¿qué ha escuchado de su cuenca en cuanto se refiere a los caudales de la cuenca del Napo? ¿Hacia dónde están llevando? No. Otra prueba. Ahí No mismo. es hacia el... A ver, ya escucho, ya ver. Que el río Napo es un afluente del Amazonas. No No, sé, no, se va al río Amazonas. yo no me refiero. De su cuenca, ¿qué ha escuchado usted? ¿Hacia dónde Ajá. están llevando los caudales de su cuenca? A la... Ay, Entonces debe ir a una cuenca vecina, ¿verdad? A las de... a ver, ¿alguien me puede decir? Esa es la cuenca del Esmeraldas, profe. De ahí sacan el agua potable para Quito, de las Correcto, cabeceras. correcto. Eso se llama un trasvase de una cuenca a otra.
El agua de Quito viene de la cuenca del río Napo. Por ejemplo, hablamos del proyecto Papayacta. Papayacta viene de la cuenca del Napo. Hablamos